se va a centrar básicamente en esto. Se va a centrar en esta partecita, que vendría a ser una alteración de la membrana basal. Se va a centrar también, vamos a hablar de este elemento que se abrevia así, que recibe el nombre de macrófago. Vamos a hablar también, van a escuchar ustedes más adelante, de estas células alveolares tipo 1. Como recordatorio tenemos la tipo 1, también tenemos la tipo 2. Y vean acá, de verde, tenemos la célula tipo 2. Pero como es una enfermedad intersticial alveolar o bronquiolar, necesariamente tengo que hablar de este elemento que recibe el nombre de intersticio. Y este intersticio, cuando ustedes estemos hablando de alveolo capilar, es un intersticio prácticamente de 100 micras. Todo esto que ven, son 100 micras que mide la membrana basal. Entonces, este intersticio es donde va a ser el punto de la clase hoy día. ¿Qué tengo en el intersticio? Miren ustedes, tengo esto que recibe el nombre de fibroblasto, tengo colágeno también, y cuando hablábamos, voy a aprovechar un poquito ahora para hablar de edema agudo de pulmón. En edema agudo de pulmón, este es el capilar, el alveolo capilar. Aquí es donde la presión hidrostática subía. ¿Cuánto subía para edema agudo de pulmón? Arriba de 17. No. Edema agudo de pulmón. ¿Cuánto es lo normal? 7 milímetros. Perfecto. Hay libros que hablan de 18 y hay libros que hablan de 28. Entonces, cuando esta presión supera los 18, supera los 28, yo empiezo a tener abundante líquido en el espacio intersticial. Pero nunca hablé en el edema agudo de pulmón que nosotros vamos a tener una lesión en el colágeno, una lesión en los fibroblastos. Nunca se mencionó eso. Ahora en esta clase ya vamos a hablar del colágeno, vamos a hablar también de lo que vendrían a ser los fibroblastos. Entonces, esta patología intersticial es alveolo capilar membrana basal del alveolo. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que quería que ustedes se ubiquen así tridimensionalmente. Luego venimos ahora y vamos a empezar la clase Vamos a empezar la clase del anterior. Vamos a empezar la clase con esto. Este es el Robbins, estos conceptos que ustedes acaban inicialmente. Neumopatías intersticiales. Cuando ustedes escuchan la palabra intersticial, quisiera que en ese intersticio y en ese alveolito y en esa membrana del endotelio capilar, pónganle carpicola, si quieren. Entonces, si le están poniendo carpicola y seca eso no se va a mover, ¿no? Va a estar fibrosado. Entonces, estas patologías intersticiales, como dice el texto acá, estas patologías intersticiales, estas patologías intersticiales siempre van a ser consideradas de carácter restrictivo, porque está ese fibroblasto, eso está duro, no se va a mover. Como es una patología que toma parte de los alvéolos, perdón, de los macrófagos, del epitelio alveolar, esta patología me va a dar, y es intersticio el que toma, me va a dar un problema de tipo alteración en la difusión de oxígeno. Entonces van a ser patologías relacionadas con el hipoxemia. Ahora, ¿qué tengo acá en lo que vendría a ser el marco teórico? Bien. Ahora tenemos nosotros acá
La enfermedad intersticial crónica, ¿son estos años? Ya. Las enfermedades intersticiales crónicas son un grupo de heterogéneo de trastornos caracterizados por fibrosis pulmonar bilateral con frecuencia parcheada, ¿sí? Y afecta principalmente las paredes alveolares. Ya. Muchas de las entidades de este grupo tienen una causa patogenia desconocida, algunas tienen componentes alveolares, además de intersticial. Ahora empieza, ya no es solo alveolar, también es intersticial. Las neumopatías intersticiales crónicas se clasifican en función de los rasgos clínicos patológicos y su histología. Sin embargo, se debe recordar que existe un frecuente solapamiento entre los rasgos histológicos y los diversos procesos. Solapamiento significa que uno no puede definir exactamente. No sé si es sarcoidosis, no sé si es patología, una neumonía intersticial, no lo sé. Entonces, eso significa la palabra solapamiento. Sin embargo, se debe recordar que existen frecuentes solapamientos entre los rasgos histológicos y los diversos procesos. Los rasgos histológicos compartidos y la similitud son los signos clínicos, los síntomas, las alteraciones radiológicas y los cambios fisiopatológicos significan constantemente un grupo, las características fundamentales del trastorno es una reducción de la por lo que les había dicho. O sea, pónganle carpicola y ya lo van a entender más fácil. Es un trastorno de lo que debería ser dispensibilidad. Ese alveolo no se distiende, hay daño en el intersticio, hay un trastorno de difusión de oxígeno. Y miren la palabra que aquí emplea el autor, está diciendo que son pulmones rígidos. Lo que se traduce en un aumento notable de refuerzo respirar disnea, además de lesiones del epitelio ocular y los vasos. Y mire acá ya el autor ahora empieza a hablar de los vasos intersticiales ocasionando alteraciones en la relación ventilación-perfusión. O sea, resumen, si hablamos de patología intersticial, estamos hablando de alveolos, estoy hablando de su membrana, estoy hablando del intersticio y también estoy hablando del capilar. Dos son los trastornos que se ven acá. Acá dice, se ve una relación, una alteración en la relación ventilación-perfusión. Si recordamos, si recordamos, esto es que va a servir mucho. Sí. Ingreso, 500 ml de volumen corriente. Egreso, 500 ml de volumen corriente. Ventilación. Esto se llama ventilación. Entonces, ahora vamos a dibujar un poquito. Ahora vamos a dibujar un poquito ya el concepto que están tomados los alveolos acá. Y también está tomado lo que vendría a ser el capilar. Normalmente llegan 5 litros de sangre por minuto y aquí llegan 4 de ventilación. Entonces, esa relación ventilación-perfusión es 4-5. Si dividimos va a ser 8. Entonces, va a ser malísima la difusión de oxígeno y como es un pulmón que no se va a poder estirar, está duro, fibrosado, la ventilación también está alterada, o sea, doble lesión, ventilación y perfusión. Consiguientemente, este trastorno de ventilación-perfusión, si nosotros medimos la cantidad de oxígeno, debería ser 100. Pero aquí dice una palabra, que vayan anotando esto, habla de hipoxia. Para que haya hipoxia, mi PO2 tiene que ser menor a 60 mmHg. Entonces, vamos desde arriba abajo. Trastorno, ventilación, perfusión, alteración de la difusión y de la perfusión,
Hipoxemia es entre 60 y 100, pero si dice hipoxia, me está diciendo que la cantidad de oxígeno que va a llegar por el torrente sanguíneo es menos de 60 y no va a poder cubrir las necesidades de la célula. Entonces, eso estamos hablando ya de un proceso que ha ido avanzando. Cuando progresan los pacientes pueden sufrir la insuficiencia respiratoria y pueden sufrir hipertensión pulmonar, pulmonar. Cuando están evolucionadas pueden ser difíciles de determinar la etiología de la enfermedad. Entonces, ahora estoy. Acá. Fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática es un trastorno pulmonar de gravedad desconocida que se caracteriza por fibrosis intersticial progresiva, parcheada. Esto está dañado, esto está dañado, esto está dañado y esto está dañado, parcheado. También se llama alveolitis fibrosante criptógena. Cuando escuchen la palabra criptógena significa desconocido. Igual que idiopático. Igual que idiopático, son sinónimos. Entonces decir criptógeno, decir idiopático es lo mismo. Alveolitis fibrosante criptógena. Los hombres afectan más que las mujeres y se trata de una enfermedad asociada al envejecimiento, que nunca aparece antes de los 50 años. El patrón radiológico de fibrosis se denomina neumonía intersticial usual. Eso les voy a mostrar en tengo acá una cosita para que vean. Necesario para identificar la fibrosis pulmonar idiopática es importante recordar que puede existir cambios patológicos similares a un pulmón en entidades como la atestosis, las enfermedades del colágeno vascular y otros factores. Cuando yo digo enfermedades del colágeno vascular, me estoy refiriendo a un lupus. Cuando digo asbestosis, me estoy refiriendo a la gente que trabaja con derivados de asbesto, cánones. La gente que hace estos techos. Eso es asbesto, usan asbesto. Y yo tuve un solo paciente que dormía con palomas. El polvo de la caca de la paloma, él lo tiró por más de 20 años. Señores, hizo una fibrosis pulmonar, no fue parcheada, fue en todo el pulmón, que lamentablemente no llegó a hacer un trasplante de pulmón, porque aquí no se hace trasplante de pulmón. Entonces, el hecho de que nuestro intersticio esté comprometiendo, esté ocupado por asbestos o por un problema de cual lo vamos a ver como el macrófago tiene un rol en esto, causa enfermedad pulmonar. No es frecuente. No es frecuente. Si ustedes se van a trabajar a Chile, donde hay minas, se van a trabajar a Oruro, ahí es frecuente, porque está relacionado con polvo. ¿Cómo hago con polvo? Ahí. Con esto con Oruro, ya va bien. Patogenia. La fibrosis intersticial que caracteriza a la fibrosis pulmonar idiopática parece consecuencia de lesiones repetidas de una reparación. Esto me gusta. Una reparación defectuosa del epitelio alveolar que suele afectar a un individuo con predisposición genética. O sea, ¿por qué el Juan Pérez, que también trabaja en las minas, y por qué Luis, que trabaja en las minas, no tiene un desarrollo? Porque tiene que haber cierta predisposición genética. La causa de esta lesión no está clara y se ha propuesto muchos orígenes, incluido el reflujo gastroesofágico crónico. Sin embargo, suele un porcentaje pequeño de los pacientes con reflujo o que se exponen a otros factores ambientales posiblemente desarrollan fibrosis pulmonar idiopática. Señores, reflujo crónico significa que la persona de noche, contenido del estómago, hay una hernia de hiato, sube la comida y entra al pulmón. Esos micro contenidos gástricos en el pulmón
van causando una inflamación crónica en el alveolo intersticio. Pero no se olviden de esto, siempre tiene que haber una predisposición genética, siempre. Hay altísimo reflujo. En la consulta en general, los diagnósticos que usamos todos los días. Para lo que yo todavía no puedo ver, cuántos de mis pacientes con reflujo de 35 años, cuando tengan 60, van a hacer patología intersticial. No puedo ver. O sea, no lo puedo seguir, digamos. Tendríamos que hacer un seguimiento transversal, ¿no? Y ahí está. Lo que indica que otros factores deben tener una participación clara, lo vamos a tomar en cuenta que procede de ese estudio genético en la situación en la línea. Provocan pérdida de las telomerasas, se asocian a un aumento del riesgo de lo que sugiere la senescencia celular, contribuye a un fenotipo profibrótico del envejecimiento. La relación en el envejecimiento celular también concuerda con la fibrosis pulmonar hepática, sea un proceso en las personas mayores de 55 años, la situación genética también sugiere un defecto coronario en las células epiteliales. El 35% de los niños afectados tienen una variable genética en este gen que se ha estudiado, que altera la producción de mucina, mientras que un porcentaje menor presenta mutaciones en la línea germinal. Estos genes solo se expresan en las zonas epiteliales pulmonares, lo que indica que las alteraciones en esta célula pueden ser un factor inicial de la fibrosis pulmonar hepática. Bien. Acá. Sí. Micromacroscópicamente la superficie pleural del pulmón tiene un aspecto empedrado debido a la retracción de cicatrices a lo largo de los tabiques interrobulares. La superficie de corte bucal de fibrosis marquesina elástica que afecta a los lóbulos inferiores, las líneas subpleurales y los tabiques interrobulares. Figura 13-14. Aquí vemos esto de acá correspondería a lo que es esto correspondería a lo que debería ser nuestro alveolo. Y miren esto de acá, todo este engrosamiento. Esto es. Entonces es una patología realmente bien que afecta al pulmón, lo vuelve fibrótico, no elástico. Acá. Esto quería que vean, me gusta este tema. Acá tengo aquí tengo lo siguiente. Creo que el cable. Aquí tengo. Acá tengo un cable HDMI. ¿Es cierto? Sí, pero mejor que la pantalla. Yo por la tiradita, por el antiguo base. ¿Vos? ¿Puedo conectar? Bien.
Entonces, él no está loco. Su cable está bien, hace contacto. Mi mamá me dijo por llegar al HDMI chico. Atento. Esto es un lindo resultado. Yo tengo acá factores ambientales, trabajo, exposición profesional, otros importantes cocinas. Y en exposición profesional, por favor, asbesto, caca de paloma, también. ¿Ya? Eso. Y la gente que trabaja en las minas. Las personas que trabajan como los bomberos por esta cocina. Los bomberos que trabajan apagando incendios, probablemente. En la parte estructural o Sí, por esta gente que fue a la Chiquitanía, pero fue una exposición cortita, ¿no? No es todos los días. pero que son prolongadas, Prolongadas, repetitivas y prolongadas. tienen una fibrosis intersticial pulmonar. Sí, o sea, si estos pacientes tienen su trabajo va a ser diario, sí se van a fregar. Estos que trabajan haciendo cemento, van a terminar mal de su pulmón. Doctor, para estas personas de altiplano no viven más de 40, 45 años, mueren. Claro, los que trabajan en las minas, aclaro, los que trabajan en las minas. Claro. Ahora, ¿qué más tengo aquí? Alveolo, tengo la lesión alveolar intersticial. Y miren acá esto. Hay una lesión de activación epitelial persistente de alveolo, del epitelio alveolar. Y acá otra vez están metidos los neutrófilos y los macrófagos. Acá. No, porque aparece la. Les decía esto es importante. Este elemento es muy importante, macrófago. El macrófago se acuerda que se producía en el enfoque, en el efisema, proteasa, ¿no? Sí. Estos macrófagos, producen sustancias. Y miren que les llaman acá factores profibrogénicos. Estos factores profibrogénicos son los que van a alterar el intersticio y el alveolo. Y miren esto. ¿Se acuerdan que la primera parte de la clase les mostré al colágeno que estaba en el intersticio? Sí. Por eso quería que lo vean. Y miren lo que dice acá. Proliferación de colágeno. Y ahí se endura el intersticio. Esa es la proliferación de colágeno lo que lleva al endurecimiento del intersticio. Lo fibroso. Entonces, si nosotros volvemos a esta clase, yo creo que sí, a esta figura, miren acá, al final nos quedamos con lo siguiente: fibroblastos. Esto es lo que les decía, las células tipo 1. Aquí estén atentos porque eso el libro del corto va a hablar más claramente. Vamos a hablar mucho de las células tipo 1. Vamos a hablar de esta proliferación de fibroblastos a consecuencia de la presencia de las proteasas que producen los macrófagos. Presencia de colágeno abundante. Entonces, al final nos quedamos con esta partecita como la causa de la fisiopatología. ¿Qué nos dice Fundamentos de Fisiopatología de Carl Barth y Porter? Son difusas, también llamadas neumopatías parenquimas. Son difusas
grupos diversos de trastornos pulmonares que inducen cambios inflamatorios. O sea, fíjense que inflamación está en migraña, inflamación está en patología intersticial, inflamación está en EPOC, en asma, en enfisema, y hasta inclusive esta inflamación está en el infarto agudo del miocardio, o sea, todo es inflamación. Entonces, inducen cambios inflamatorios y fibróticos similares en el intersticio o en el tabique interalveolar del pulmón. Eso es importante que lo vean porque cuando yo tengo este alveolo así, y aquí tengo este alveolo así, y aquí tengo otro alveolo así, esta patología la vamos a ver por esto, la vamos a reconocer. Gracias al engrosamiento del intersticio, es que nosotros hacemos una radiografía y decimos panal de abeja. Imagen en panal de abeja. A consecuencia del engrosamiento de la fibrosis intersticial. Entonces, cuando ustedes escuchen imagen en panal de abeja, estamos hablando de una fibrosis del intersticio. Miren, todo lo entre alveolo y alveolo. Ya, esto ya lo dijimos. Consecuentemente, vamos a tener un pulmón rígido, ya lo mencionamos eso, indistensible, se la califica como trastornos pulmonares restrictivos. Y en eso creo que no hay duda, ¿verdad? A diferencia de las neuropatías obstructivas, las cuales afectan particular las vías respiratorias pulmonares, las neuropatías intersticiales ejercen un efecto sobre el tejido conectivo. Miren, otra vez mencionamos colágeno y elástico. Ya les mostré aquí la fotito. Aquí tenemos colágeno, fibroblasto. Ahí está el problema. Ah, y acá. Aquí concéntrense en las células alveolares tipo 1. ¿Qué pasó? ¿Se acabó la clase? No, está lento. Ya. Entonces, insisto, estamos hablando de estos células tipo 1. En el intersticio está el colágeno, el fibroblasto, y aquí vamos a tener también lesión de esta membrana basal del capilar. Bien. ¿Qué más? Muchos de estos trastornos también se lesionan las vías respiratorias, arterias y venas. La característica clínica del total pulmonar es una disminución de la distensibilidad. Pregunta exacta. Se acabó eso. Es que está lento. La pregunta de examen, ¿cómo están las secretarias? ¿No? Son 4 secretarias. Son 3. ¿Quiénes son? Apenas somos 2. Ah, no, pregunta de examen. Las neumopatías intersticiales se caracterizan por Fibrosis. inciso A, ser restrictivas, ¿Ya? falso o verdadero, ¿Verdad? verdadero. Inciso B, pulmón rígido, verdadero. Inciso C, obstructivas, Falso. falsísimo. Y relacionadas con alteración del tejido conectivo, colágeno y elástico. ¿Verdad? Verdadero. Entonces, ahora, se las voy a volcar a la pregunta. Vaya abajo. Podría decir la pregunta podría ser, ¿cuál de las siguientes opciones es falsa? ¿Cuál de las siguientes opciones es falsa? ¿Lean las opciones? Objetivo. Exacto. ¿Es? Lean las opciones. A ver, las neumopatías intersticiales se caracterizan por inciso A, ser restrictiva. El inciso B, pulmón rígido. ¿Sí o no? A ver. Claro, no me sale tu pregunta. ¿Podemos hacer otro son?
Es el mismo sitio, se salió porque había un problema con el internet. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Eso no se acabó. Ahí sale que está grabando. Sí. Entonces, ¿le leyó? ¿Cuál es la siguiente falsa? La falsa era la de obstructivo. Obstructivo, ¿no es? Constructivo. Obstructivo es bronquio. Y si yo hablo de, pongo ¿cómo se llama esto? El enfisema pulmonar es 2 puntos. Patología, enfermedad pulmonar intersticial, enfermedad obstructiva y ¿cómo es? Fracción del FIB, FEB en un segundo disminuido. Verdadero. Señores, esta patología intersticial, antes de que les voy a leer, no tiene alteración de flujo. El FIB no tiene, porque no es obstructivo. El resto. Es restrictivo. Entonces aquí lo que vamos a reducir son sus volúmenes, sus capacidades. Capacidad de Entonces, dice, muchos de estos trastornos también lesionan la vía respiratoria, las características clínicas de estos casos pulmonares es una disminución de la eficiencia pulmonar. Los pulmones están viejos y son difíciles de funcionar. Aquí la siguiente pregunta sería: ¿por qué los pulmones son difíciles de insuflar en la enfermedad pulmonar intersticial? Porque no se expande. Por la sobreproducción ocular. Por el daño al tejido elástico. ¿Por el tejido biológico? Porque tengo mucho fibroblasto, mucho colágeno y alteración de membrana de la célula tipo 1. Entonces, todo eso lo hace que nuestro tejido sea y no se pueda distender, está duro, está fibrosado. Bien, los prontos líquidos, ya dijimos eso, el caso necesita mayor esfuerzo para la respiración, la afectación del epitelio neural, la vascularización intersticial produce una alteración del intercambio gaseoso e hipoxemia. Entonces, lo característico aquí es la hipoxemia, porque hay un trastorno de difusión, es un trastorno alveolo capilar. ¿Dijo hipoxemia o hipoxemia? Al principio dijo hipoxia y ahora hipoxemia. Ya. Ajá. Te agarré. Esa pregunta la hago. Una no le perdona a los demás. Está bien. La pregunta sería: ¿cómo relaciono o cómo es hipoxemia? ¿Y qué es hipoxia? Hipoxia es cuando la presión parcial de oxígeno está inferior a 60 mililitros PO2 inferior a 60 menor a 60 Esa sería hipoxia. hipoxia. Hipoxemia Entre 60 y 100. entre 60 y 80. Pero 60, 80. Cuando la PO2 en sangre está entre 60 y 80, hipoxemia. Doctor, esto. Un segundito. Escuchen esto. A ustedes. El oxígeno no va a pasar porque hay un problema intersticial. ¿Estamos? Sí. Eso inicialmente a los 50 años en este paciente va a generar hipoxemia. 5 años después, esto está así. Hay más Fibrosis. más fibrosis. Entonces, la hipoxemia va a ser hipoxia. El trastorno de expansión del pulmón va a estar más rígido el pulmón. Y a este señor va a depender de oxígeno. Entonces, los dos términos son básicos, dependiendo en qué fase yo la encuentro en la enfermedad. Si en una fase inicial, 50 años, hipoxemia, y si la enfermedad progresa, va a terminar con hipoxia.
va a terminar con uñas en vidrio de Uñas, de- eso, va a terminar. hipopráctica. Bien, ¿qué más tengo acá? Ahora, acá estamos hablando de enfermedad pulmonar intersticial. ¿Qué tiene que ver la hipertensión pulmonar? Acabamos de ver que esto está ocupado, el intersticio, está fibrosado. Este lado, ¿con quién se conecta? ¿Con qué ventrículo? Con el Con el ventrículo derecho. Aurícula derecha. Si yo tengo acá esto así alterado y tengo un problema de difusión de oxígeno, el organismo, hay un mecanismo de compensación que dice que cuando hay trastornos de difusión, aquí se produce vasoconstricción. Cierra la Empeora la oxigenación a este nivel. ¿Y dónde va esta sangre? A otro otro capilar. conectado. Exacto, a otro capilar que tenga, digamos, menos daño. Pero ¿qué va a pasar con este pulmón ahora? Va a aumentar su peso. Tiene, como está con vasoconstricción, tiene que aumentar su presión. Y este pulmón, el pie derecho, empieza a crecer. Medimos la presión de la arteria pulmonar, que es esta, y está más de 25, está en 50. Entonces ahí se cumple el concepto de hipertensión pulmonar. Entonces, estos pacientes van a hacer hipoxemia, van a hacer hipoxia y van a ir progresivamente creando hipertensión pulmonar por la intensa fibrosis que existe. Seguimos con por. Podemos. Una pregunta, ¿y esto llegaría a una insuficiencia cardíaca del lado derecho? ¿O no? Claro. Y ahí usted va a tener Edema. va a tener aumento de la presión en la aurícula derecha, aumento de la presión de la vena cava inferior, incurgitación yugular, hepatomegalia y edema en miembros inferiores. Ya se acabó. Ahora está grabando, ¿no? ¿Qué hago? ¿Ok? Del ok y espera que cargue el otro. Ahí no va. ¿Podemos abrir otro Zoom? Sí, se puede. Se puede. ¿Ese? No sé, porque aquí venía y ese que termina. Y esto que paga. Pero no le queda tiempo, eso lo de el que sufre respeta rango. Ya te da prueba gratis de 10 y reembolso a los 14. Ya está. Es que no debió actualizarse su modelo. Seguramente es quien caracteriza. No lo actualiza así. Pero mi hermano igual hace eso, pero yo lo actualicé. ¿Qué hace actualizar automáticamente? Mira, No, no pusimos récord.
No sé. Ya. Doctor, ¿puede haber ascitis en esa insuficiencia cardíaca derecha? Sí, no puede, hay al final. Sí. Tranquilos ya ustedes. ¿Acolia, doctor? ¿Qué? Acolia. No, acolia es con obstrucción de la vía biliar. Pide patomegalia. No, pero escuche. Obstrucción de la vía biliar, la acolia, porque no sale bilis. La hepatomegalia no causa obstrucción de la vía biliar. Puede dar colestasis, pero no acolia. ¿Vamos? A ver, ¿qué tengo acá? Este es un medicamento, señores, aquí. Neumonía por fármaco. En esto quiero hacer hincapié en lo siguiente. Amiodarona se usa bastante. Un detalle, por favor. Cuando usan amiodarona, que son para la malaria supraventricular, no se puede dar más de 5 años, porque se va a fibrosar el intersticio. Entonces, pero la ventaja que tenemos con la amiodarona, medicamos, sacamos el medicamento y desaparece la fibrosis intersticial. La amiodarona no tenía, ¿cómo se dice? Efectos irreversibles. No. Revisen. Son reversibles. ¿Todo? ¿O hay alguna que sea No, irreversible? estoy hablando de amiodarona. No, me refiero a si la amiodarona tiene efectos irreversibles. No, son reversibles. Todos. No, estoy hablando de amiodarona. O sea, No, o sea, sí. La pregunta era si todos los efectos que produce la amiodarona son reversibles o hay algún efecto que sea irreversible. pero ¿cuáles son todos los efectos? Y que tenía más de uno, pero no me acuerdo. El principal, a ver, amiodarona da problemas de hipotiroidismo hiper. Amiodarona da problemas de patología intersticial. Eso es revierte. Gracias, doctor. Ya, amiodarona. Cuando estén en el oncológico trabajando, leomicina. Para las neumonías ocupacionales. Aquí está lo que les decía, ¿bien? Neumoconiosis. El otro día charlaba con el dueño, escuchen quién es el dueño, de la famosa, esta churrasquería, no churrasquería, venta de chorizo en Cuevas. ¿Han probado esos chorizos? Son ricos, ¿no? Yo siempre charlo con las personas y me dice, yo soy el sobrino. Y ese carbón, le digo, nosotros lo producimos. ¿Y cómo lo produce? Quemamos en unos hornos y ustedes lo manipulan así. ¿Se dan cuenta ustedes la cantidad de polvo, de carbón? ¿Cuántos años que están en eso? 6 años ya estamos. Señores, ¿y de qué estoy hablando acá? Neumoconiosis, causada por inhalación de partículas inorgánicas de sílice, carbón y asbesto. Eso es la neumoconiosis. Estamos hablando de las personas que trabajan haciendo estos techos, ¿no?, de duralito. Y las neumopatías inmunitarias son las que acompañan a la artritis. Ya. Esto, escuchen. Esto de acá, por favor, cuando ustedes estén tratando un paciente con artritis reumatoidea, hagan de entrada una radiografía de tórax. Si ven que tiene el paciente ya aumento del intersticio, así se ve la radiografía del aumento del intersticio, significa que la artritis está causando esta neuropatía intersticial. Hay que hacer seguimiento, porque el paciente después le va a cobrar, que mi doctor no me dijo que mi pulmón estaba dañado. Entonces, atentos con esta patología. Artritis hay bastante. Esclerodermia, sí, en esclerodermia no hay duda. Ustedes le tocan el brazo, el antebrazo a la paciente, está así como esto, pero duro. Son piel acartonada en la esclerodermia. Le dicen que abra la boca y no entran más de menos de 2 dedos. Ahí. No 2. O sea, porque esta patología es fibrosante en la esclerodermia, es sistémico. Y también en estos pacientes hay que hacer
hay que hacer, ¿por qué está así? Está muy bien. Hay que hacer una radiografía inicialmente. Se interrumpió la transmisión en vivo, dice. Debido a la ha detenido la pantalla compartida. Dice. Es por internet. Está en internet, ¿no? Sí, de nuevo. Ya. De los principios. Recording in progress. Es una cosa de medicina militares. Una intestación de la adecuación militar. Puede generar Ya. Entonces, neumoconiosis, porfa, sílice, carbón y asbesto. Artritis reumatoidea y la esclerodermia, que es común. Y las afecciones reumatosas, esto de sarcoidosis, la verdad que hasta ahora no he visto un paciente con sarcoidosis, no es muy común. Ya tenemos la lista. El análisis de este capítulo se enfoca en la fibrosis pulmonar idiopática y la sarcoidosis, los tipos más comunes. Aquí están todas las causas de neumopatía intersticial. La neumoconiosis por talco. Si me gusta esta expresión, es el polvo, el talco. Inhalación de talco en los consumidores de sustancias intravenosas, neumoconiosis relacionada con tabaquismo. Ahora, yo me he hecho una pregunta a los que vapean. No pregunta, no lo sé. Los vapeadores son esos que tienen unos cigarros Sí, que impresionan. Es como que sale un así. Yo digo, y eso no saben, nadie sabe todavía si esto le va a causar una fibrosis pulmonar. No lo sé. Porque son micropartículas que se inhalan. El asunto de los vapeadores no tiene más de 10, 15 años. No lo sé. No sé cómo va a llegar ustedes que vapean ahora que tienen 20. ¿Cómo van a llegar a sus 50? No lo sé. Pero ahí les planteo el problema. Ya. Doctor, en semiología había un chico con neumonía. ¿Sí? Con neumonía y tanto eso. Puede ser. Me quedo con esto, porfa. Esto tienen que aprender porque es frecuente. Yo iba acordando. Yo lo sigue grabando eso. Si tengo 50 megas, claro. Pero no Es el cable. Qué cariño, de Play 3. Señores, anote, secretaria, pregunta de examen. ¿Qué patología inmunitaria se relaciona con fibrosis pulmonar idiopática? Ahí tienen las tres. Lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, esclerodermia e inciso D, neumoconiosis. ¿Cuál es la falsa? ¿Por qué? Exacto. Neumoconiosis forma parte de la neumopatía intersticial, pero no es inmunitaria. ¿Estamos? No es inmunitaria. ¿Y por qué quiero que se acuerden de esto? Porque estas patologías, estas tres que les estamos viendo acá, son relativamente frecuentes. Se van a topar ustedes en primer lugar nivel con esta patología. Por eso tienen que aprender esto. Segundo, ¿cuál de los siguientes fármacos está relacionado, pregunta examen, con neumopatía intersticial idiopática? Inciso A, metrotexate. Inciso B, amiodarona. Inciso C, ciclofosfamida. Inciso D, aspirina.
¿cuáles fármacos se relacionan? Escuche, lea, secretaria. Muy rápido. No puede ser la secretaria. Y que el pensamiento tiene que seguirle porque si no, se va la pregunta. No, Está grabado. está grabado. Un WhatsApp. Présteme su teléfono. Así va a ser. Vamos a hacerlo acá en la pantalla. Dame WhatsApp. Ya, ¿cómo digo? Pregunta de examen. ¿Anota? Estoy tan traumado por lo que se aplaza que quiero que apruebe. De verdad. Pregunta de examen. Pregunta de examen. ¿Cuál de los siguientes fármacos se relaciona con neumonitis intersticial idiopática? Ciclofosfamida, metotrexate, amiodarona. A, ciclofosfamida, B, metotrexate, C, amiodarona, D, aspirina. Todo menos aspirina. Sí, correcto. Otra manera de hacer la pregunta: ¿cuál de las siguientes es una afirmación falsa respecto a los fármacos que intervienen en el origen de la neumonitis intersticial? Falso. Aspirina, amiodarona, metotrexate, ciclofosfamida. ¿Lo verdadero es eso? Claro. ¿Cuál es lo falso? Aspirina. Miren esto, miren lo que les voy a mostrar ahora. ¿Qué dice ahí? No. Ahí está. Ah, para los ¿Qué creadores. dice ahí? Creadores de aves. Señores, no comemos pollo en Santa Cruz. Claro. Bueno, cuando venga un paciente con línea, 50 años, radiografía con patología intersticial, ¿con cuál de las siguientes profesiones se relaciona la neumopatía intersticial? Inciso A. Alveolitis alérgica de los branqueos. Neumopatía de los criadores de aves. Neumopatía de los criadores de perros. Neumopatía de los criadores de gatos. Creadores de aves. Gatos ni perros, yo ni mencioné. Ajá. Aves. Claro. Aves. Señores, tenemos gente que trabaja aquí. ¿Por qué el ave? ¿Por qué las aves? Las heces se enduran, ¿no? Emiten polvo. Y esta es una patología de absorción de polvo. Entonces, ojo, ¿no? Los hábitos. Yo tengo una pregunta. Perdón un segundito. Y por último, esto también tiene que saberse. En las enfermedades ocupacionales y ambientales, los que trabajan con carbón, los que trabajan en la producción de silicosis y asbesto. Esto también tienen que saber. Doctor, ¿y esa fibrosis intersticial causada por las S de las aves sería por la clamidia citasa? No, no se sabe. Yo creo que sí. Lo que pasa es que entra ese polvo ahí y no es la clamidia. La clamidia está en la inflamación del corazón, de la producción de placa coronaria. La idea es esta. ¿Quién va a ir a cubrir, entra un polvo ahí en el alveolo? Macrófago. Y ahí el macrófago va a empezar a producir cantidades de proteasas. Pero dijimos, según el libro de Robin,
Dijimos que tiene que haber un factor genético predisponente. También hay que tomar en cuenta eso. Ahora, patogénico. La mayor parte de las neumopatías intersticiales, sea cual sea su causa, tiene una patogenia común. Se ha postulado que estas alteraciones se inician por algún tipo de afectación. Otra vez, por eso quise, miren esto. Por eso quería que la vean la foto. Porque cuando vimos la fotito, todo empezaba. ¿En qué era esto? Epitelio alveolar. Claro. Tipo 1. Primera cosa que nos está recordando. Segundo, se lesionan los alveolos y el intersticio pulmonar. Si la lesión. ¿Por qué el intersticio pulmonar? ¿Qué hay acá? Fibroblastos. Bien, ¿qué más? Colágeno. Colágeno. No, acá teníamos mi macrófago, así se abrevia, que va a ser el que van a producir sustancias y proteasa. Sustancias profibroblastos. La señal. La señal de Creo que no va a grabar bien este paso. Seguro que Llega aquí su señal. No es por distancia. ve adelante. Ya, de nuevo. Les decía, aquí tenemos el alveolo, el tipo 1. Tengo el intersticio donde tengo fibroblasto, acá, colágeno y el macrófago. Entonces, que son los que van a producir las sustancias proinflamatorias. Entonces, aquí teníamos, y también está como esto para cuando hablamos de intersticio. Todo esto es intersticio. Y aquí tenemos, es un proceso inflamatorio que lesiona los alveolos y el intersticio. Si la lesión es leve y autolimitada, se experimenta una resolución de las estructuras pulmonares, vuelven a la normalidad. Sin embargo, si la gente decir, miren esto, el paciente que tiene artritis no controlada, el paciente que tiene lupus no controlada, el señor granjero que sigue trabajando con aves, ¿no? Claro. Agente lesivo persistente, la acumulación de lesiones inflamatorias e inmunitarias provoca una lesión continua del tejido pulmonar. Y miren esto, reemplazo pulmonar funcional por tejido cicatrizal fibroso. Los macrófagos alveolares secretan un patrón de factores fibrógenos, incluidos los factores de crecimiento de los fibroblastos. Entonces, aquí tengo sustancia fibrógena. Esto es secreto. Luego tenemos incluidos el factor de crecimiento de fibroblastos. Aquí dijimos esto, ¿no? Sí. Produce un factor de crecimiento de fibroblastos. Factor de crecimiento de trasplante B y factor de crecimiento derivado de plaquetas, los cuales pueden atraer fibroblastos. Miren eso. Aquí voy a estimular mis plaquetas. Acá. Está muy lento. ¿Perdón? Las... ¿Y ahora? Está inestable conexión. Cambio de internet. Bueno. Este macrófago, acá, paró su internet. Vaya, no sé.
¿Quieres que yo le pase? No. Internet intermedio, o sea, ¿Quiere que le pase internet o no? no tenemos esta opción. Doctor, para que la grabación no se mantenga, no se conectaría en internet. Sí, mejor para Creo que va a ser la grabación. Creo que es la computadora. Pero no hace la computadora. Se lo había dejado en pausa. Yo en mi casa tengo una Ya, les decía que les estaba explicando de que hay una lesión de estas células alveolares tipo 1 y van a ser reemplazadas por estas tipo 2. Y estas tipo 2 producen factores quimiotácticos de macrófagos. Y los macrófagos son los que están metidos en el proceso, digamos, fisiopatológico. Doctor, deme un segundito. Ya el cuadro clínico prácticamente lo hemos venido mencionando. Como es un problema de ventilación-perfusión, es un cambio restrictivo. Las personas con hemopatía intersticial presentan disnea, taquipnea y al final cianosis, con hipoxia y hipoxia, ¿no? Sin evidencia de respiración, esto. O sea, el paciente está con disnea, pero no hay sibilancias, porque no es suscriptivo. Pero cuando uno va leyendo un poquito más de detalle el tema pueden haber pacientes que han solapado tanto intersticial como obstructivo. Pueden hacerlo. Pero nosotros, como estamos hablando en una fase de aprendizaje, respiración sibilante no, o signos de obstrucción de la vía respiratoria que se observan, insidiosos de disnea, que al principio aparece durante el ejercicio y puede progresar a un punto en el cual la persona queda totalmente incapacitada. De forma característica, un individuo con hemopatía respira con un patrón de taquipnea, en el que la frecuencia respiratoria aumenta el volumen corriente. Claro, si yo tengo, digamos, esto así, esto que ingresa y esto que sale, volumen corriente, 500 ml. Como aquí hay un problema de difusión por alteración del intersticio, esto se va a producir a mi volumen, mi ventilación alveolar 4100. Entonces yo con 4100 de ventilación alveolar puedo sacar dióxido de carbono, puedo absorber oxígeno, pero ahora tengo disnea. Entonces la frecuencia respiratoria se va a encontrar aumentada, va a aumentar el volumen corriente, pero vean ahora, en realidad el volumen corriente ahora es menor, no puede ser 500, ya pónganle 350. ¿Por qué es menos el volumen corriente? Porque hay acumulación de aire por la piel. Exacto. No se puede llegar. Volumen corriente disminuido, miren lo que voy a notar, por la La sensibilidad. no, por la pérdida de la elasticidad pulmonar. Entonces hago respiraciones cortitas para tratar de tener un volumen alveolar adecuado. Entonces por eso hago taquipnea y después obviamente disnea. Entonces dice, este patrón respiratorio sirve para mantener un volumen minuto a pesar de que decrece la función respiratoria debido a que requiere
menos esfuerzo. ¿Y cuánto es el volumen minuto Volumen en minutos. normal? 5 5 litros. ¿Y de dónde sale ese número? De. Gasto Gallegos. Volumen corriente por frecuencia respiratoria. ¿Cuánto da 500 por 12? Que es mi frecuencia respiratoria normal. 6.000. ¿Cuánto da? 6.000. ¿6.000? Sí. Pero, Pero, tocamos por 10. ¿Da? 5, ¿no ves? 5 litros. Ahora, este paciente tiene 350 de volumen corriente. ¿Cuánto tendrá que ser su frecuencia respiratoria? doctor, ¿y la pérdida del aire en el espacio muerto? Claro, pero partamos de 500, no, el volumen corriente es 500. Ya. Eso se multiplica por 10 por 12 y eso me da mi volumen minuto. Lo que estamos averiguando es volumen minuto. Entonces, ahora, este paciente tiene 350 de volumen corriente. Si fueran por 10 son 3.500. 3.500. Se dio 14, los dos. A ver, multiplican por 16. 15, doctor, ¿cuál es? 350 por 16. ¿Cuánto da? 2600. Les falta. Multipliquen por 20. No, es el 50 por 15, da 5.250. Entonces por 14. Entonces, pero vean cómo tiene que aumentar la frecuencia respiratoria para compensar mi volumen corriente. Entonces, en la medida que se vaya fibrosando, mi volumen corriente va a ir disminuyendo y mi frecuencia respiratoria va a ir aumentando, porque lo que interesa es compensar el volumen minuto. Volumen minuto es frecuencia respiratoria por volumen corriente. Claro. Y en la medida que el pulmón se va haciendo menos elástico, va perdiendo volumen corriente. Tos seca, sí, sobre todo si hay exposición continua a los irritantes, y también puede identificarse, ahí está, dedos en palillos de Doctor, ¿y esto podría provocar una alcalosis respiratoria? Porque el paciente Sí. estaría hiperventilando. Sí. Claro que sí. Con esto terminamos. ¿Qué respecto a los volúmenes y la capacidad vital? ¿Qué es la capacidad vital? El total de volumen que Volumen entra. corriente, volumen de reserva inspiratoria y volumen de reserva expiratoria. Todo esto, capacidad vital. Y ¿Y volumen qué es la capacidad pulmonar total? Aquí hay un volumen residual, ¿no? Sí. Todo esto es la capacidad pulmonar total. Entonces, se reduce la incluyendo la capacidad vital y la capacidad pulmonar total. Todo esto está reducido. Dice, en el cual las tasas de flujo respiratorio están reducidas. Esto es asma. Esto es EPOC. Por favor, EPOC siempre relacionen con una reducción del volumen expiratorio forzado. Esto significa en el primer segundo. Bien. En el primer segundo, en forma fisiológica, yo elimino el 75% del aire. Y esto es así. En ese, todo eso dura 4 segundos. En el primer segundo, en forma fisiológica, yo tengo que eliminar el 75%. En los pacientes con obstrucción, ya no es el 75%, es el 70, el 60, 50. A pesar de que la relación entre estas puede estar aumentada. Aunque los niveles de gasometría arterial suelen ser normales, al principio de la enfermedad la concentración arterial de PO2 puede descender durante el ejercicio en personas con enfermedad avanzada. Con frecuencia hay, aquí también, hipoxemia, incluso en reposo. O sea, está entre 60 y 80. En etapas, miren esto. En etapas tardías hay ahora viene
cuidado, lo que usted me dijo. Sí. Al comienzo, alcalosis respiratoria, sí, Por compensación. sí. Pero empeoró esto. Terminó. ¿Qué me importa? Empeoró la fibrosis intersticial. Entonces, el paciente ahora retiene el dióxido de carbono. O sea, ya no hay por dónde salga el dióxido de carbono, porque todo el intersticio está tomado. Claro. Entonces, exacto. Es un problema ventilatorio. Escuchen esto. Dióxido de carbono, acumulación de dióxido de carbono es ventilatorio. Acumulación, disminución de PO2 es difusión. Vamos a ver la pregunta. Déjame el WhatsApp. Pregunta de examen. No puedo hacer WhatsApp. ¿No? Pero mire. ¿Sabía eso? Sí. Escuchen. Siguiente pregunta. De gasometría. Pregunta de gasometría. Cuando el problema es un trastorno de difusión, como ser engrosamiento del intersticio por COVID, por neumopatía intersticial, ¿qué espero encontrar en la gasometría? Inciso A, PCO2 mayor a 44. Inciso B, PO2 entre 60 y 80. Saturación de oxígeno 99%. En la primera dice PCO2. Sí. PCO2 es falso, porque el problema para que el PCO2 suba tiene que ser ventilatorio. Entonces, las patologías obstructivas como el asma empiezan, el asma grave, EPOC grave, van debutando con PCO2 elevados porque son ventilatorios. Los pacientes con patología intersticial hacen fundamentalmente hipoxemia. Bien. Siguiente pregunta. ¿Qué pacientes con patología intersticial pueden tener PCO2 mayor a 50, o sea, elevado? Inciso A. Estoy hablando de patología intersticial. Enfermedad pulmonar intersticial muy avanzada. Inciso B, moderadamente avanzada. Inciso C, levemente avanzada. Muy avanzado. Muy avanzada. Porque al inicio va a haber solo hipoxemia. Difusión, problema de Exacto. Hipoxemia, por favor, es problema de difusión. PCO2 es problema de ventilación. Y mencioné COVID, porque COVID era una patología aguda intersticial por virus. Eso fue COVID, aguda intersticial. Aquí está. Bueno, distinguidos. La pregunta es, ¿por qué no les he tomado hoy el examen del anterior y este fue de trastorno de conducción? Porque tengo un compromiso con ustedes y quiero repasarlo el tema, ver algunos detalles para que no haya dificultad en entendimiento. Hoy ya puse algunas preguntas, ¿no? Les agregué algunas preguntas. Sí. Vayan trabajando en esas preguntas. Voy a agregar otras dos más que van a ser más o menos. No,
El laudo. Esta es la pregunta que seguro va a salir en el trastorno de conducción. Pregunta de examen. Pregunta de examen para el parcialito, segundo parcial y final, sobre trastorno de conducción. Es la siguiente. ¿Qué patologías conoce usted con QRS angosto? Frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto. Inciso A. TIN, que es taquicardia, T, nodal, I significa intranodal. Entonces, TIN significa taquicardia intranodal. Inciso B. Taquicardias ortodrómicas con conducción, con vía accesoria. Inciso C. Taquicardias con antidrómicas con vía accesoria. ¿Cuál es la respuesta? La intranodal sería. Frecuencia 150. Estaríamos hablando de frecuencia ventricular, ¿no? Primer análisis. Dice QRS angosto. Ah, bueno. Pregunto, Wolff Parkinson White, ¿es angosto o es angosto o es un QRS ancho? Ancho. Entonces ya está descartado eso. El otro, los TIN, que es con taquicardias intranodales, es por reentrada, vía lenta, vía rápida, ¿no es? Esas son QRS angosto. Y hay otro que no es TIN, que es taquicardia con QRS angosto ortodrómica. Usa la vía accesoria, desciende por el nodo AB vía tabique y asciende por la vía accesoria y da la vuelta. Entonces ese no es TIN, ese es una taquicardia supraventricular de QRS angosto ortodrómica que usa una vía accesoria. La otra es taquicardia de QRS ancho antidrómica. O sea, ¿qué tienen en común las antidrómicas y las ortodrómicas? Exacto, que las dos usan vía accesoria. El TIN no usa, o sea, la taquicardia intranodal no utiliza vía accesoria. La taquicardia intranodal es la reentrada en el nodo. Las taquicardias por vía accesoria, que son antidrómicas y ortodrómicas, para hacer reentrada necesitan la vía accesoria. Entonces vayan trabajando en eso. Ya. Ahora qué hago acá. Primero X y después la segunda Y. Estaba grabando, no. Ahora una noche, entonces, ¿qué?